Ya tenía años pensando en el tema de la vivienda y de cómo podía ser más accesible, porque como ustedes pueden notar, cada vez las casas, los departamentos cuestan pues mucho más y sale de nuestro alcance, de las personas jóvenes que ahorita estamos accediendo a ese mercado. Por eso le puse el elefante en la habitación, como es algo que muy poca gente ha notado y que nos afecta muchísimo. Entonces, estos son unos fotos del render, bueno, la que está al centro del render de los edificios que están construyendo en mi colonia. Cuestan actualmente 1.950.000 pesos si los compras en preventa. Y quiero preguntarles a ustedes cuántas de los presentes pueden levantar la manita, podrían pagar 20.000 pesos al mes de hipoteca, porque es a lo que equivale poder acceder a un crédito hipotecario con un monto cercano a este que muestro, o sea, 2 millones de pesos. Nadie levantó la mano. Bueno, la poca gente que tiene acceso a pagar un crédito hipotecario de 20.000 pesos al mes, pues hoy en día puede comprarse ese departamento en el centro de la ciudad o bien una casa, pero a las afueras de la ciudad, que es la foto del lado izquierdo. En el periódico oficial de la Federación, estamos hablando de Morelia, de Michoacán, que es donde yo vivo. El artículo, bueno, en lo que establece, en lo que se refiere a cajones de estacionamiento, lo que dice el artículo 12 es que se manda un cajón de estacionamiento para visitas por cada 4 viviendas, es decir, no solamente te obligan a tener cajón de estacionamiento propio, sino que también cada 4 viviendas, pues un cajón. Esto, afortunadamente, ya cambió a partir del año pasado, debido a que el Implan se vinculó, bueno, firmó un convenio con el ITDP, que voy a hablar más adelante de ese instituto por si no lo conocen. Y entonces ahorita las viviendas que están cercanas a un transporte público ya no van a estar obligadas a tener este cajón. Y vamos a ver más adelante, porque esto es importantísimo para el tema de la movilidad, que es lo que nos trae a todos aquí, ¿no? Entonces, si tienes un ingreso de 24.000 pesos hoy en día, pues solo te alcanza a vivir en la periferia. Ajá. La hipoteca sería de 8.000 pesos mensuales aproximadamente. Según entiendo de fuentes publicadas hace un tiempo, solamente 3% de la población, o 7, no me acuerdo, tiene un acceso de más de 24.000 pesos al mes. Entonces, es una ironía porque además ni siquiera ese ingreso que ya es alto, lo tiene mucha gente, ¿no? Como suficiente para poder vivir cerca. Aquí se supone que hagamos un ejercicio. Eh, Cuando Estados Unidos impulsó, que ellos son los pioneros a nivel mundial de esta tragedia, impulsó la obligatoriedad de cajones de estacionamiento, ellos tenían, y esto estamos hablando de 1230, inequidad, contaminación atmosférica, vivienda deteriorada, desempleos o empleos precarios, inseguridad y enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, en los 70, no en los 30. ¿Cuáles consideran ustedes que serían los problemas de nuestro país hoy en día? La falta de agua, Falta de agua, polución. contaminación atmosférica también tenemos, Sí. Sí, también. ¿qué más? Creo que serían como los mismos Inequidad, de Estados Unidos, ¿no? los Porque, mismos, sí coinciden Parecidos. muchos, ¿verdad? digo, no sé de enfermedades crónico-degenerativas, Igualdad. pero como que los demás me suenan que es parecido igual. Ok, dice también Juan Carlos, bueno, supongo que es Juan Carlos Gamboa, inequidad. Ok, sí, en efecto, también tenemos los mismos problemas que ellos hoy en día, las enfermedades crónico-degenerativas que incluyen, por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad, paros cardíacos, bueno, infartos al miocardio, se encuentran dentro de las primeras 8 principales causas de muerte en nuestro país, entonces sí, justamente sí coinciden. Y también podemos decir que hay inseguridad, desempleos o empleos precarios y vivienda, quizás no deteriorada, pero sí poco accesible, ¿no? La ironía es que aunque tenemos estos problemas muy presentes, ninguno se ve reflejado en la formulación de una normativa de construcción. Eh, Ninguno dice debes de tener captación de agua pluvial, ninguno dice por cada 100 viviendas que hagas tienes que hacer vivienda accesible para personas con discapacidad. Nada de eso está reflejado en las normativas de construcción. Les insisto, es del año 2019, cuando todavía no cambiaban en Morelia las normativas de construcción, pero habla de los estacionamientos en las edificaciones. De aquí en adelante vamos a ver las razones por las cuales la obligatoriedad de cajones de estacionamiento deteriora, bueno, afecta muchas cosas.
El punto número 1 es que es el principal determinante de la manera en que se ve, se siente y funciona el lugar donde tú vives. Esta es una foto de Denver en 1970, 1920 del lado izquierdo, 1970 del lado derecho. Y dijo en ese entonces una persona que se llama Mark Child, los estacionamientos devoran los centros urbanos como polillas devorando un vestido de novia. A mí me parece desolador, no sé ustedes, ese panorama, ¿no? De que tuvieron que ir destruyendo edificaciones para poder abrir el estacionamiento que requerían algunas otras edificaciones o para obtener los permisos, ¿no? Bueno, aquí podemos ver, este es de Tulsa, toda la parte amarilla está dedicada a estacionamiento dentro de predios. No estamos hablando del estacionamiento que a veces se permite en la calle, pues como pueden ver, bueno, este tuitero dice el 50% de toda la superficie del centro de Tulsa está dedicada a calles o estacionamientos en superficie. En algún momento derribas y construyes tanto estacionamiento que ya no hay razón para estacionar ahí. O sea, ya no hay como a qué ir, ¿no? Esta es una foto, pero de Houston, Texas, en donde también estamos viendo todo lo amarillo corresponde a estacionamientos, la siguiente. Y bueno, en Estados Unidos en general, así está el panorama en muchas ciudades. Igual, en Sunnyvale, California, la siguiente está en rojo. Y esta parte es Morelia. Este es un nuevo distribuidor vial que se inauguró, me parece que el año pasado. Y podemos ver cuánta superficie está destinada al movimiento o almacenamiento de los coches. Esa era la razón número 1. La razón número 2 es el principal predictor del uso del auto. Esta imagen de la izquierda es una captura de pantalla de un video que tiene el ITDP, que es el Instituto de Transportes, Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, sus siglas en inglés, en México en español, que habla de, se llama Menos cajones, más ciudad. Pero la muestra está del lado derecho, de que es el principal productor del uso del auto. Ustedes saben que en Ámsterdam o en Países Bajos pues hay muchísimo uso de la bicicleta, ¿no? Han escuchado. Esa imagen que dice P1, P2 y P4 está en Ámsterdam, en un lugar cercano a un centro de convenciones que se llama RAI. Y en Ámsterdam tienen estimados cuánta gente llega en qué a cada zona de la ciudad. Y esta es la zona de la ciudad que más viajes en vehículo particular tiene. Menos en transporte público, menos en bicicleta, a pesar de que tiene ciclovías, y menos a pie. ¿Por qué? Porque hay estacionamiento, aunque sea pagado, aunque sea de costo por hora. Y lo mismo para las casas. Si tú garantizas que en la casa hay un cajón de estacionamiento, la gente va a tener un vehículo, pero lo vamos a ver más adelante. El punto 3 es que las personas buscan el lugar más cercano a su destino porque tienden a subestimar el tiempo manejando y a sobreestimar el tiempo caminando. Estamos hablando de cuando vamos en coche. Si yo voy al centro en coche, no me importa quizás, bueno, más bien a otra persona, porque yo nunca voy al centro en coche. Si alguien va al centro en coche, prefiere pasar 20 minutos dando vueltas buscando cajón de estacionamiento que invertir ese tiempo, 20 minutos, caminando desde donde dejó el coche hacia su destino. No sé si me explico. O sea, como que es tiempo que no dimensiona. El estacionamiento de autos carece de función cívica y afea la ciudad desperdiciando espacio útil. Esta es una fotito pues, aérea de una zona que ustedes me pueden decir si han visto también en Querétaro o en alguna otra parte de México. Ese espacio que la mayor parte del tiempo está vacío, ¿no? Vaya, no le pusieron ni árboles ni más cosas que puedan ser útiles para atender tantos problemas que tenemos en sociedad hoy en día. Costco, sí. La siguiente, por favor. Se estima que cada vehículo pasa 95% del tiempo estacionado. Esta es una de las fotos que fue de las que hace muchos años me empezaron a llamar hacia el tema de los cajones de estacionamiento. Es brasileña. Dice, en un futuro próximo, los carros dormirán en los predios y las personas estarán estacionadas en las ruas. Dice un futuro próximo, pero yo creo que ya lo estamos viendo hoy en día, ¿no? ¿Cuánta gente hay sin vivienda o viviendo en la calle? Pero los coches sí tienen su espacio garantizado en pensiones, qué sé yo, edificios. En Ámsterdam, el valor del mercado del espacio destinado para estacionamiento es de alrededor de 3.600 euros al año,
y estamos hablando de una ciudad que sí limitó mucho el uso del auto, y estamos hablando de una ciudad en donde sí se puede mover cómodamente en bicicleta, en transporte público, pero un permiso de estacionamiento anual para un residente que tiene derecho a estacionar su coche en la calle, cerca de su casa, si tiene casa en el centro, es de 550 euros al año. O sea, a mí me parece sumamente, o sea, lastimoso, penoso. ¿Cómo puedes cobrar tan poquito por una cosa que está, pues, muy valorada, no? Pero bueno, era solo un ejemplo que aún en países ya desarrollados en el tema del uso de la bicicleta, todavía están privilegiando el espacio para los autos en lugar de dar ese espacio para las personas. La razón número 6 es que hace difícil a la ciudad para caminar o para andar en bicicleta. Esta es una foto de Morelia, pero ustedes pueden pensar en varias en sus ciudades. Es una avenida, se llama Ventura Puente. Vas en una banqueta relativamente cómoda, lisa, iluminada, etcétera, y de repente, ¡pum!, desaparece porque como después hay un negocio al que se le obligó el cajón de estacionamiento, esa banqueta desapareció, ya en su lugar hay una rampa y pues ya no tienes esa continuidad para ir caminando o para si fueras en bicicleta, ¿no? Este es otro escenario de cómo impide que los viajes se hagan a pie. Ustedes pueden ver en los centros comerciales, incluso si tú vives a un lado del centro comercial, no hay un acceso peatonal, tienes que a fuerzas entrar por el acceso vehicular y a veces te toca rodear un montón, ¿no? Para llegar, no hay sombra para llegar, vaya, no es un ambiente que la gente en la que la gente querría caminar o andar en bicicleta, salvo las excepciones que somos como las aguerridas, ¿no? Las necias o las, eh, qué sé yo, no quiero decir otro adjetivo, cada quien se califica distinto. La siguiente, por favor. Sí, de esas banquetas hay de sobra en Querétaro, dice Joana. Sí, tristemente, es Querétaro, es Morelia, es Guanajuato, a todos lados donde tú vayas vas a encontrar ese tipo de cosas. Y estoy hablando también de América Latina, ¿eh? En Costa Rica, en Chile, no sé, Argentina no conozco, pero seguramente también debe haber estos escenarios. El punto 7 o la razón 7 es que eleva el costo de una construcción hasta 45%, pero esto dice la teoría. Porque el ejemplo que yo les puse al inicio, me faltó decir, si quieres regresar hasta esa diapositiva azul, esos departamentos que hoy en día cuestan alrededor de 2 millones de pesos, estaban proyectados con menos cajones de estacionamiento para costar solamente 800,000 pesos. Entonces, no se elevó el costo 45%, se elevó mucho más que eso. Y lo sabemos porque hablando con la constructora, nosotros le decíamos, queremos que pongas menos cajones. Y nos dijeron, sí, de hecho teníamos un proyecto que el municipio anterior nos había autorizado, en donde cambiamos algunos cajones de estacionamiento por estacionamientos para bicicletas, y entonces ese era el costo que salía de la vivienda. A mí me parece obsceno, ¿no? Obsceno que una vivienda se puede ir hasta el doble solo porque te obligó a alguien, el municipio, una normativa, a tener un cajón y medio por si las visitas. Es que esta imagen me gusta mucho, es de SeaWorld, dice, bueno, no sé si todavía sigue la ballena asesina que le decían, pero ese puntito azul era el lugar donde vivía la ballena, Keiko, y toda esa parte amarilla es el estacionamiento que tiene SeaWorld, seguramente por la obligatoriedad que tienen en Estados Unidos todavía en muchas ciudades. Ya en algunas están cambiando la normativa porque se dieron cuenta de todo esto que les cuento. Entonces, es inaudito el espacio que destinamos para estacionar y es siempre mucho menor el espacio que utilizamos para disfrutar, ¿no? Para pasar el tiempo, para divertirnos, para convivir. Y ahora vamos a hablar de las consecuencias medioambientales. La producción de cemento es responsable del 10% de la emisión de gases de efecto invernadero. La mayor parte de los cajones de estacionamiento están con concreto, están con cemento, están con, no sé cómo se llaman las otras mezclas. O sea, no dejan ni siquiera espacio para que se filtre el agua, etcétera. Y entonces, pues ese es uno de los problemas de las consecuencias medioambientales. Vamos al siguiente. Ustedes van a encontrar muchas de esas lógicas, pero hay pruebas de que en efecto.
2, la pérdida de espacios naturales. Como las ciudades crecieron mucho más que su población en parte debido a la obligatoriedad de cajones de estacionamiento, entonces vamos deteriorando cada vez más espacios que deberían ser reservas naturales, ¿no? Reservas de agua, reservas de oxígeno, etcétera. Otra consecuencia medioambiental es el efecto de la isla de calor. El mapa de la izquierda es el mapa de la isla de calor presente en Morelia. La fuente es el Implan de Morelia. Y todas esas zonas rojas que se ven, o sea, son zonas en que tú pues vas caminando y sientes la diferencia, ¿no? Las zonas que están más cálidas, es decir, más azules o más amarillo claro, son zonas que tienen más árboles, que tienen menos cemento y menos estacionamiento. Otra, pues obvia, son las inundaciones. En Querétaro han tenido inundaciones feas, en Morelia también hemos tenido inundaciones feas, seguramente en todo México podemos hablar de ejemplos, pues porque el agua no tiene a dónde ir, ¿no? Ya lo mencionaba una de ustedes, que una de las principales problemas de hoy en día es el agua, y sin embargo tenemos agua como para aventar para arriba, pero no hacemos un uso adecuado de ella. Entonces, un problema son las inundaciones y el otro problema es que el agua se contamina, porque como no fluye hacia donde debería de ir, entonces acaba mezclándose con orgánico, con aceites, qué sé yo, todo lo que hay en la superficie de nuestras ciudades. La siguiente, y después es más difícil utilizarla para consumo humano, ¿no? Y vinculado a lo mismo, y ya lo estaba mencionando yo, hay una disminución de agua en los mantos acuíferos. El agua, como ya no tiene para dónde ir, ya no está recargando esos mantos freáticos que tenemos abajo de muchas zonas, todavía, incluso en las ciudades, que son los que solíamos usar para abastecernos de agua, ¿no? Entonces, pues, todo mal. Y otra de la consecuencia ambiental es que como incentiva el uso del auto, esto tiene muchos efectos en la salud pública. Uno, pues ya también es consecuencia lógica, desalienta los traslados a pie en transporte público y en bicicleta. Yo creo que más de uno de ustedes han visto gente que se va al Oxxo a 4 cuadras en coche, ¿no? Porque el ambiente está súper hostil para ir caminando. Eleva las lesiones y muertes por hechos viales. Si la gente no tiene otra opción más que irse en coche de un origen a un destino, porque hay estacionamiento garantizado y porque todas las demás cosas, medios de traslado son hostiles, entonces eso está también trayendo consecuencias medioambientales. Este tema es súper amplio, de la vinculación entre movilidad sustentable y lesiones y muertes por hechos viales, pero en resumidas cuentas, si te obligan a usar el auto, entonces tienes más riesgo de morir o de matar a alguien más. Y después incremento en padecimientos relacionados con la falta de actividad física. La gente que anda en coche todo el día a veces no tiene tiempo o incluso tampoco tiene la disciplina para dedicar tiempo necesario para cuidar su salud haciendo algún ejercicio, yendo al gimnasio, haciendo algún deporte. Entonces, todas las que nos movemos en bicicleta, quizás la mayoría, ya no tenemos necesidad de eso extra, de ese tiempo extra para la salud, porque ya nos movemos de manera activa durante el día y entonces ya tenemos como menos necesidad de algo extra, ¿no? Implica, bueno, esto incluye caminar, andar en bici y también tomar transporte público, porque el transporte público de alguna manera te obliga a caminar hacia la parada y luego caminar otro tanto al final. Y deteriora la salud pública por contaminación. Ya, y esto que les muestro está fundamentado con estudios científicos, o sea, hay estudios que lo prueban. La contaminación ya no solo está relacionada a las enfermedades respiratorias, ahora también está relacionada al paro cardíaco, o sea, hay gente que come bien, no fuma, etcétera, pero vive cerca de zonas contaminadas y les da paro cardíaco. EPOC, que es una enfermedad, se llama pulmonar oclusiva crónica, que antes les daba solamente a personas fumadoras o que tenían estufa de leña en su casa y ahora ya se está presentando en gente no fumadora y que no tiene estufa de leña en su casa. Diabetes, también hay cierto porcentaje de diabéticos que están relacionados con la contaminación, infecciones respiratorias y cáncer. Entonces ya no solamente es el tema de si el aire se ve negro, sino que está afectando a nuestra salud de maneras que no se perciben, ¿no? Este era un ejemplo que ponía el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo hace unos años. En el video que les invito a verlo, está en YouTube, se llama Menos cajones, más ciudad. Ellos decían, hoy se construyen más espacios de estacionamiento que oficinas y viviendas. O sea,
por esa normativa absurda que le copiamos a Estados Unidos y le copió todo el mundo, le estamos dedicando más espacio a los vehículos que a las personas. A mí eso me parece, no sé si el peor o de los peores errores que hemos cometido como sociedad, como ser humano. Bueno, esta es una cita de Henry Grabar. Él tiene un libro que se llama How Parking Explains the World, Pay Paradise. Dice, si quieres disminuir las emisiones y las lesiones de muertes y muertes por hechos viales, la normativa de estacionamiento es un buen lugar para empezar. No es la única manera de conseguir que menos personas conduzcan, pero debido a que cada viaje en vehículo termina en un estacionamiento, es la más fácil. Puse esta cita porque justo en Ámsterdam, a Karen le tocó visitar, hay una zona que se llama Aalborg. Es una isla artificial que crearon para hacer vivienda. Pero hicieron vivienda, me parece que fue en el 2010 o en el 2000, no me acuerdo perfecto, pero hicieron vivienda con cajones obligatorios de estacionamiento. Entonces, si tú vives ahí, a fuerzas, tienes un cajón. Y lo supe porque quise rentar una casa ahí y me dijeron, vas a querer el cajón, y yo, no, o sea, como, ¿por qué querría? Pero esa zona de la ciudad, junto con Rai, que es la otra zona que les mostrabas con las P1, P2 y P4, es las zonas donde más vehículos se usa, donde más porcentaje de viajes se hacen en vehículo particular, a pesar de que tiene transporte público digno y ciclovías súper bien hechas. Entonces, es un predictor, dejemos de hacerlo. Bueno, ya, estos son ejemplos de usos que se han reactivado en Estados Unidos. Dice, en Fayetteville, Arkansas, reducir los estacionamientos requeridos de más de 30 a 8 con respecto a un uso de suelo de restaurante, le permitió a un pequeño negocio convertir el edificio vacante en un activo del centro. Tan solo cambiando eso, ¿no? O sea, edificios enteros ahorita están vacíos porque no pueden hacer nada, porque por normativa tendrían que agregar o que tendrían que tener cajones de estacionamiento y pues no hay dónde, ¿no? Luego hay otro ejemplo, en Sandpoint, Idaho, disminuir los mínimos permitió a una compañía de tecnología renovar un almacén desocupado, en lo que incrementó la recaudación fiscal. Esta es una excelente noticia, me parece, para los municipios, porque si el municipio insiste en obligar cajones de estacionamiento, impide que las zonas estén activas y eso influye directamente en la recaudación fiscal, ¿no? O sea, en lo que recaudan por concepto de predial, etcétera. Los estacionamientos no recaudan el mismo predial que los usos de suelo de oficinas, vivienda, qué sé yo. Pero algo tiene bueno Querétaro, que no tienen muchos lotes baldíos, ¿eh? En Morelia sí todavía hay muchos lotes baldíos, pero bueno, eso ya no tiene que ver con el auto, sino nada más con la apreciación del uso del suelo. Manejar un auto se siente como libertad, pero nuestra inhabilidad para movernos en la ciudad de otra manera es un tipo de prisión. Y la buena noticia para México o para América Latina es que Estados Unidos, por su necedad de moverse a todos lados en vehículo, nos lleva 30 años de distancia obligando a todo a hacer cajones de estacionamiento. Entonces sus ciudades están peores porque están más dispersas, están más difíciles, digamos, de curar. En nuestros países todavía hay zonas muy caminables, todavía hay zonas a las que nos atrevemos a ir en bicicleta o en transporte público, y si empezamos a quitar esta normativa de obligación de cajón de estacionamiento, van a ser zonas que se van a recuperar más rápido y a la par podemos tener acceso a vivienda que sea pues de acuerdo a nuestros bolsillos, ¿no? Yo no conozco a nadie de mi edad o menor que fácilmente se pueda comprar la casa que quiere en donde la quiere. O sea, todos acaban comprando pues en donde pueden. Pero bueno, igual y ustedes sí tienen amigos más pudientes. Hasta aquí bueno, esas son las fuentes. Joana tenía una pregunta. ¿Por qué existe Sí. esa necesidad creada de usar auto en Ámsterdam, la ciudad del aviso? Por la obligación de los cajones de estacionamiento, es que ellos en los 90, me parece, cometieron el error de obligar cajones de estacionamiento en cada construcción, y entonces solo en algunas zonas el vehículo se utiliza más constantemente, porque hay donde estacionarse. O sea, ese es el único productor, la única diferencia. Tú, Azul, te acordarás, o no sé si conociste la zona de Ray.
si hay cajones a donde tú vas, la gente va a ir en coche. Si no hay cajones, la gente se va en bicicleta y se va en transporte público. Es algo que le podemos aprender también a Amsterdam de lo que hicieron mal, ¿no? Ellos ya entendieron su error y ya cambiaron la normativa y ahorita ya hay viviendas que tienen 0.3 cajones de estacionamiento por cada vivienda y son zonas súper lindas para vivir. Una chica en Instagram me platicó que le da risa, ella se mueve en bici, pero sus compañeros de trabajo estaban organizando una salida después de la oficina y dijeron, no, pues vamos a estas salitas. Y otros respondieron, sí, vamos ahí sí hay lugar de estacionamiento. Fue como el primer tren de pensamiento que tuvieron, o el filtro para decir, sí, vamos ahí. Sí, ya no escoges el restaurante porque es rico o porque atienden bien o porque está bonito, sino porque hay cajones, ¿no? Sí, hay mucha gente que hoy en día así lo piensa. Y entonces en TripAdvisor o en Google Maps ya, o sea, como para qué vas a buscar qué comida ofrecen si lo primero que te interesa es el cajón. Sí, también el hermano de una amiga dice lo mismo, ¿eh? Como complementando lo que decían, lo que también pasa con los ciclistas, bueno, yo igual no me muevo en bici, es pues triste que tengas que hacerlo porque no existen, pero debería haber estos espacios, ¿no? Que son justamente pues más, eh, incluso hasta es menos espacio, ¿no? Y a veces es tan pues frustrante y complejo que si, por ejemplo, vas al súper, no hay un bici estacionamiento, nada que te dé la seguridad de dejar ahí tu bici, pero hay un área inmensa para autos, ¿no? Dentro de lo que les decía yo que Estados Unidos la tiene peor, en Estados Unidos hay ciudades donde el 99% de los viajes se hacen en coche. Y en México todavía nuestros porcentajes varían entre 20 y 40% a lo mucho. O sea, todavía sí hay una mayoría de viajes que se hacen en otras cosas, en transporte público, a pie y en bicicleta. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos a nuestro favor si queremos impulsar cambios en las normativas, ¿no? O sea, como decir, a ver, debes dejar de garantizar el que la gente llegue en coche, porque no es la única persona que va a ir a ese lugar, ¿no? También las personas en otros medios van a querer acceder. Mencionaste que cambió el reglamento, Sí. pero también mencionaste que eso era en Morelia. O sea, habría que consultar, por ejemplo, el reglamento aquí de Querétaro para saber cuál es la situación. Sí, sí, ese es el principal objetivo mío de difundir este tema. La normativa tiene que cambiar sí o sí, porque luego hay funcionarios necios que a fuerzas quieren hacerla cumplir a pesar de que esté en contra del desarrollador y de la sociedad. Así pasó aquí. Y el ITDP está asesorando gobiernos que lo quieren hacer. O sea, no quiero jactarme de mi influencia, pero aquí en Morelia, como conozco al director del ITDP, que es Gonzalo Peón, que es moreliano, y lo vinculé con la directora del Implan, que también la conozco, ya entre ellos fue que lograron firmar el convenio y lograron impulsar el tema de dejar de obligar cajones de estacionamiento a las viviendas, ¿no? Ahorita están pensando qué van a hacer en tema de los negocios, pero a mí me parece que necesitamos hacerlo ya en todo México. En la Ciudad de México ya cambiaron las obligaciones desde hace varios años, no me acuerdo en qué año fue, si en el 2020 quizás. Ahorita lo estaban queriendo revertir alguna gente necia, obtusa, etcétera, pero en México ahorita ya en lugar de mínimos de estacionamiento lo que hay es máximos. Entonces, si tú quieres poner más de los permitidos, tienes que pagar cierta cantidad. Y eso es bueno porque entonces ese dinero puedes destinarlo a mejorar banquetas, a hacer ciclovías, a captación de agua pluvial, arbolado, etcétera. Hay un caso igual que me gustaría mencionar que es no sé si ustedes hayan escuchado, allá en Alemania, de la ciudad de Vauban. Ellos implementaron igual como políticas en su gobierno para que existieran estos estacionamientos. O sea, no es como eliminar el carro, sino más bien establecer lugares, estacionamientos así muy grandes, del tamaño de un centro comercial, no sé, y ahí dejaban todas las personas sus carros y caminaban o andaban en bici y se iban a sus casas. Y Como las afuera de calles la tienen, ciudad. un poco, Ajá. retirado.
Y entonces ellos en sus ciudades, en sus fraccionamientos, no había, es como una ofensa llegar con tu carro y estacionarlo ahí a la puerta de tu casa. Entonces implementaron todos estos mecanismos, mucha normatividad, incluso como esta parte de no trasladarte tan lejos. Pusieron las guarderías, el trabajo, cafeterías, todo, no sé cuántos kilómetros a la redonda. Entonces también tiene que ver como esta parte de motivar a que existan otros mecanismos, un tipo de negocio más local, no sé, tiene que ver como muchas cosas, pero pues sí, la parte de legislación y normatividad, pues está muy en claro que se debe de reforzar y todos debemos de unirnos para que exista. Sí, gracias por comentar, Juan Carlos. Justo el tema del agua a mí me parece que debería estar en las normativas de construcción. O sea, si por décadas obligamos cajones de estacionamiento, lo que debemos estar obligando es áreas verdes, áreas de captación de agua pluvial, no sé, o sea, tú sabes más en el tema de aguas, ¿no? Pero a mí es lo que se me ocurre. O sea, no sé por qué estar obligando a algo que nos daña a todos, a la persona y a la sociedad. En Ámsterdam la gente tiene autos y los puede dejar guardados para la mayor parte de sus trayectos. Entonces no necesariamente se requiere tanta infraestructura como habíamos pensado, se requiere pues la mínima, una decente para que vayan las ambulancias, para que vaya el transporte público y algunos carriles para los coches particulares, pero no 28 carriles como querríamos tener, ¿no? Y como Estados Unidos tristemente hizo con muchas de sus ciudades, que no sé si saben las historias, pero derribaron barrios enteros para hacer autopistas urbanas y eso genera, pues, es como un círculo vicioso, ¿no? De que genera más necesidades de viajes en coche. Espacio para todos. Y en Ámsterdam lo que se puede ver circulando en bicicleta es mucha gente en su silla de ruedas eléctrica circulando por la ciclovía. O sea, cuando haces infraestructura ciclista, no solo beneficias a los que andan en bici, beneficias también a gente que no anda en coche y pues le das independencia, le das libertad. Hay una página en internet que es streetmix.net en donde tú puedes diseñar qué espacio le quieres dar a cada medio de transporte. Y ahí te dice también el número de personas que logras mover con ese diseño. Entonces, para mí ha sido muy práctico para mostrar cómo una avenida de 4 carriles de coche mueve menos gente que una avenida de un carril de coche, un carril de transporte público, un carril de bici y una banqueta. Está padrísimo, es súper fácil de usar. Si ya nadie más tiene nada que compartir, pues vamos a concluir este primer Hub Intelectual. Muchísimas gracias de nuevo a todos por su tiempo. Que tengan excelente fin de semana. Nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Chao. Bye. Bye, bye.